Marta de Mystery Channel nos invitó a Salim de Flecha Antigua y mi persona para hablar sobre el Jesús histórico, sus pruebas y hasta qué punto se puede hablar de un mensaje espiritual o en su defecto solamente nos tendríamos que limitar a un Jesús histórico judío. Disfruten de la entrevista. Hola amigos, sean todos bienvenidos a Mystery Channel. En este momento me encuentro en compañía de dos amigos con quienes ya hemos compartido en otros momentos unos diálogos bastante interesantes de temas que suelen ser polémicos y estoy encantada de tenerlos aquí porque somos tres visiones distintas de un prisma y vamos a hablar de un personaje que es muy importante para muchas personas en todo el mundo, como lo es Jesús de Nazaret. Entonces tengo el gusto de presentarles a Salim Hasir del canal Flecha Antigua y a Simón Guardia del canal Proyecto Orión, que son dos canales que tratan también temas análogos a Mystery Channel, pero como les decía, con puntos de vista distintos. Bienvenido Salim, bienvenido Simón. Marta, muchísimas gracias por la invitación aquí a tu espacio, una vez más en Mystery Channel. Un saludo a todos tus seguidores y nada, complacido de compartir con ustedes dos este tema para que, bueno, las personas escuchen las distintas visiones y al final ellos son los que más se van a enriquecer. Y bueno, yo estoy agradecido por la invitación, Marta, y repitiendo la conversación de estos temas que, como bien dices, tenemos los mismos temas en común, pero conclusiones distintas, y eso es parte del enriquecimiento de las conclusiones para que cada espectador pueda seguir continuando su búsqueda dentro de este tema de misterio. Gracias por la invitación. Exacto, muchísimas gracias a los dos. Y es que ya varias personas me han dicho, ay, qué bien que estás invitando a estos dos canales porque compartimos también personas que nos siguen a los tres. Entonces me parece pues muy enriquecedor este diálogo. Y pues como les decía, hoy vamos a hablar de Jesús, que es un personaje del cual pues se ha hablado muchísimo y hay personas que lo han estudiado por decenios. Así que nosotros vamos a hacer una aproximación en un diálogo y dando los datos que cada uno tiene al respecto, sus puntos de vista, de manera que no pretendemos aquí decir que pues tenemos la verdad absoluta de este tema, porque realmente nadie la tiene y creo que en eso estamos todos de acuerdo, porque hasta ahora nadie ha podido dar la última palabra respecto a la historicidad o a la misión de Jesús. Se ha dicho muchísimo al respecto. Y precisamente me gustaría, pues antes, como hacer esa aproximación a lo que es el Jesús histórico. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes que usan los historiadores? O que sí, que usan las personas que estudian ese personaje. Y me gustaría que empezaras tú, Simón, a contarnos un poco de lo que tú sabes y ahí vamos añadiendo Salim y yo otros datos también. Sí, de alguna forma u otra no hay 100% de prueba directa con respecto a Jesús, tanto así que él no dejó ni un escrito, ni un atuendo, ni una huella que podamos decir, mira, con esto ya es irrefutable. Entonces, de alguna forma hay 4 puntos que se puede resaltar. Por ejemplo, existe, eso sí, un consenso académico entre varios investigadores, quizás no todos, que siguen la línea independiente, incluso que hay una gran posibilidad, una gran probabilidad que la vida de Jesús como personaje existió en el siglo I, ¿ok? Aún así, no existe el 100% de certeza sobre la existencia de ningún personaje antiguo, tal, porque, por ejemplo, de alguna manera, la duda hacia Jesús, tomando ese argumento como que no es 100%, tampoco es un argumento a agarrar. También existe lo que serían las pruebas indirectas, que eso lo vamos a ver más adelante. De alguna manera, Antonio Piñero, el más cercano que hemos tenido nosotros tres, ha dicho que hay un consenso que fue judío, que fue ajusticiado y que murió. Entonces, hay varias fuentes, ¿no? Son varias. Por ejemplo, hay fuentes cristianas, que son las más cercanas, que sería el Nuevo Testamento, más las epístolas de Pablo, también los apócrifos. También hay fuentes no cristianas, como Flavio Josefo, también Tácito. Los estoy haciendo como un resumen porque son demasiados. Ustedes también pueden como que ampliar. También está Plinio el Joven, Suetonio, el Talmud judío, que de alguna manera, a pesar de que le hacen crítica a Jesús,
es el hecho de que están hablando de la persona en sí. Eso también como que puede corroborar que no hay fuentes parciales, sino que incluso en contra, pero que están hablando de la misma persona. Y hay otras fuentes como el Mará Bar Sarampión, que es una carta que compara a Jesús con Sócrates y Pitágoras, sugiriendo que había una ejecución injusta. Y también una persona llamada Luciano de Samosata, que es un escritor del siglo II, que se burla de los cristianos por adorar a un hombre que fue crucificado en Palestina. Entonces, cada fuente de información hace referencia de una persona o de un judío del cual tuvo muchos seguidores, del cual fueron los primeros cristianos o judíos creyentes en Jesús, y que todo eso, en la sumatoria de cuestiones, hace que hay una alta probabilidad de que incluso hay un consenso que el problema no está en la existencia o no existencia de Jesús de Nazaret. El problema o el debate está en qué fue lo que dijo Jesús, qué fue lo que enseñó, cuál fue su filosofía, y vamos a ver más adelante que en realidad no hay una manera de ver a Jesús de Nazaret y entra el gran problema. Entonces le doy la palabra, no sé, a Salim. Salim. Sí, bueno, recogiendo lo que ya Simón aportó, hay varios datos históricos que confirmarían, y también me sumo a lo que él decía. Bueno, fiarse 100% de cualquier dato histórico es complicado porque al final ninguno de nosotros estuvo ahí viéndolo en vivo y en directo, pero así como aplica para Jesús, aplica para cualquier personaje histórico que nosotros no hayamos visto. El mismo Buda, el mismo Saint Germain. Es decir, esa misma duda yo la puedo tener. Sí, de Buda se escribió, se dijo, hay tradiciones orales en la India, hay muchos registros, pero ¿y si se lo inventaron? Es decir, ese mismo sesgo de duda se podría aplicar para todo. El punto es, ¿por qué se duda tanto de la existencia de Jesús? Y sobre todo, ¿por qué se pone también en tela de juicio muchas de sus enseñanzas? Que si él las dijo, que si realmente lo que escribieron los apóstoles fue inventado por ellos, o si él dijo algo parecido. Es decir, hay un debate muy profundo en Jesús, no solamente en el tema de su existencia. Porque lo que decía Simón, ¿no? Flavio Josefo, que es uno de los que es más sonados, ¿no? Cuando se quiere ahondar en ese Jesús histórico. También está, creo que Simón también lo dijo, Tácito, pero hay otros menos conocidos como Bar Serapión, es una de las tantos, Seutonio, bueno, y hay fuentes también como Luciano de Samosata, Talus, que, bueno, de él se sabe muy poco, pero también dejó escritos con referentes, ¿no?, al tema de la crucifixión, sobre todo. También Flegón de Trales, en el siglo II, también se dice que escribió varias cosas o crónicas donde menciona a Jesús. El mismo Meumonio de Apamea, Celso, y también, bueno, los rollos del Mar Muerto, que entra dentro de la polémica porque sabemos que estos son textos apócrifos. La gran mayoría de la vida de Jesús ni siquiera está en los evangelios, está en los textos apócrifos. Claro, los evangelios no son una fuente histórica muy confiable, yo diría que es la que menos, porque se sabe que la Biblia ha tenido diversas manipulaciones. Entonces, utilizar los evangelios como el sustento de la historicidad de Jesús no es muy buena idea. Sin embargo, ahí están esos registros, y también, como apuntaba Simón, en el Talmud también se menciona. Y si se menciona, bueno, es por algo se mencionará. El punto aquí es también, que yo supongo que lo reflexionaremos más adelante, ¿por qué también conviene dudar tanto de la figura de Jesús? ¿A quién le conviene? ¿Por qué se profundiza en el debate? Más allá de sus enseñanzas, que unas tienen un poderío, desde mi punto de vista, espiritual y de conocimiento científico incluso, que ningún otro personaje en la historia ha dejado en la humanidad. Eso también es importante. ¿Qué es lo que hay detrás también de que se esté dudando tan profundamente de la existencia y las enseñanzas de Jesús? Entonces, ese punto también yo supongo que lo tocaremos más adelante. Entonces, a grosso modo, hay varios datos que, por supuesto, pues no voy a profundizar en cada uno de ellos, qué fue lo que dijo, qué fue lo que no dijo, porque lo que quiero es que la gente anote los autores, por así decirlo, de estos datos históricos, y que salgan solamente de los evangelios. Los evangelios está solamente un 10% o 15% de lo que se sabe de la vida de Jesús. Entonces, bueno, no sé, Marta, supongo que tú tendrás datos adicionales. Estos que mencionamos nosotros son los más conocidos, algunos no tanto, pero para que la gente sepa que sí hay datos históricos
de un hombre que existió en el siglo I allá en Palestina y que fue crucificado. Bueno, más que añadir datos, porque me parece que ustedes han dado una información muy completa al respecto, quiero comentar algo sobre lo que tú dices, porque me pareció interesante esa pregunta que tú haces, que es una pregunta bastante que te hace pensar. Tú dices, ¿a quién le convendría que se dude de Jesús? Quiero dejarla allí como pendiente en el corchito para que no nos olvidemos de retomarlo, porque me parece excelente para un debate, para, digamos, para confrontar ideas. Pero como estamos hasta ahora hablando de las fuentes, porque no todo el mundo sabe cuáles son las fuentes que usan los estudiosos, ustedes han dado unas y muchas de las que han dado yo no conocía. Está una fuente Q, que es la famosa fuente desconocida, que se supone que al parecer estos textos ya venían de una fuente, porque pues los estudiosos bajo análisis se han dado cuenta por cómo están estructurados y todo, que ya existían. Sucede algo como análogo a los famosos mapas que encontraron, por ejemplo, en el medioevo, que dijeron eso viene de una fuente, son copia de algo más antiguo. Entonces, al parecer, existe esa famosa fuente Q, y yo ayer hablé de un personaje que es bastante polémico, que ustedes tal vez lo conocen, que es Pujol, es el apellido Pujol, es español. Y no es el defensa del Barcelona, ¿no? No. No es. Ah, tiene un homónimo, no sabía. Sí. ¿Cómo es? Y Lloyd, no me acuerdo, tiene un nombre un poco particular, él es español. Y él es quien dice que definitivamente todo es un invento, que es una invención, todo fue escrito, pero es algo que se puede contestar de muchas maneras, que tiene bastantes puntos débiles esa teoría. Logar y pero Pujol. Sin embargo, bravísimo, sí, Logar y Pujol. Pero es muy interesante lo que él dice y tiene razón en algunas cosas. Y él dice que probablemente se debe a que precisamente esa fuente Q es precisamente el origen de los evangelios, y él se lo atribuye a la cultura egipcia. Y bueno, y ahí vemos bastante influencia. Pero los estudiosos van muchísimo a ver lo que escribió, por ejemplo, el más cercano al tiempo de Jesús, que fue Pablo, supuestamente, que fue más o menos, digamos que empezó a escribir, digamos, entre el 50 y el 70 después de Cristo. Entonces de ahí después Marcos, esas son las fuentes de las cuales más se confían, pero también hay muchas incongruencias entre los textos, así que pues los historiadores no la han tenido fácil de todas maneras. Y yo pienso que la duda, tú dices, pues seguramente hay gente que sí le conviene que se dude de la existencia de Jesús, seguramente, pero eso no quiere decir que sea algo intencional, tal vez. Eso hay que analizarlo, y me gustaría que después lo discutiéramos entre los tres, si fue algo sistemático, si fue algo planeado, porque también se dice respecto a la figura de Jesús que fue creado como sobre la mesa de un laboratorio, creado a propósito, y tú dices que lo están como cancelando a propósito, que lo están. Entonces esas dos son contraposiciones extremas que me parece que son discutibles, las dos. Entonces, pero interesantísimas. Gracias, Salim, por haberla puesto sobre la mesa, tengámosla ahí en cuenta. Y bien, pues ya vimos más o menos cuáles son las fuentes. No sé si alguien quiera, ¿tú quieres añadir algo más, Simón, tal vez de lo que estábamos diciendo? De repente la próxima cuestión puede como que agregar más a la primera pregunta. Sí, tenemos el tema de los textos, que ya habíamos comentado en la primera pregunta, y también está algo particular en la investigación, porque yo me sentí como que haciendo un poquito de la tarea, en el tema de los objetos de contexto. Por ejemplo, hay una piedra de Pilatos que confirma que Pilatos fue una persona física que tuvo un rango de juez y todo ese tipo de cuestión. También están las barcas de Galilea, las características son muy similares a como están descritas en los evangelios. Las antiguas sinagogas, incluso se encontraban huesos de talón de crucificados.
muy semejante a la descripción de Jesús. Entonces son estos y varios elementos como que una forma de corroborar indirecta o directamente los hechos contados ahí en los evangelios, ¿no? Porque estamos hablando de los evangelios sin meter textos apócrifos. Y bueno, hay ciertas formas, por ejemplo, como método número 2 sería criterio de múltiple atestación. El más inmediato es el evangelio de Tomás, que nada tiene que ver con los 4 canónicos, tiene más de 50 dichos de Jesús que están en los evangelios y no tienen que ver en teoría directamente entre ellos. Entonces, de alguna manera u otra, uno va confirmando al otro que bueno, hay como que una correspondencia. También está criterio de coherencia que se da dentro de los evangelios, que es una línea coherente, aunque eso obviamente es algo muy dudoso porque ¿quién eligió los evangelios? ¿Por qué los 4 evangelios? Entonces no es que hay una línea de coherencia como tal, porque según Antonio Piñero hubo 86 evangelios y 12 sectas cristianas, del cual estaba el paulinismo, el gnóstico y los judeocristianos, y al final fue ganando Pablo de Tarso por distintos mecanismos que él explica. También hay métodos de investigación, por ejemplo, está análisis de fuentes, lo que estamos haciendo ahorita, sobre las fuentes directas e indirectas, la crítica textual de las congruencias, incongruencias y las contradicciones. También está la arqueología, la cuestión de estos descubrimientos contextuales, y también el estudio de la oralidad, que sería el estilo, la forma de hablar, si se corresponde o no al siglo I o fue una extrapolación posterior. Si, por ejemplo, se sabe que Pablo de Tarso se escribió nada más de las 14 o 13 cartas, 7 u 8 nada más. Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay un estudio de oralidad, un estudio textual donde se ve que hay un cambio de estilo. O también que de alguna manera se sabía que escritores tomaban autores famosos y se lo acreditaban a sí mismos y era una costumbre que tampoco es como que puede ser algo malintencionado, sino que era una costumbre antigua, igualito como Isaías. Hubo 3 Isaías. La gente cree que hubo uno. Entonces, claro, todo esto hay límites y debates. Por ejemplo, como decía antes, el problema no es la inexistencia o existencia de Jesús, sino, por ejemplo, ¿por qué si esto trae problemas, no se lee esto y ya? Es decir, ¿por qué al leerlo ya no se caen las conclusiones que están en el Evangelio y cada uno a su casa? Porque, de alguna manera, porque esto no pasa a leer a Sócrates, a Platón, a otros autores, como decías tú en la entrevista pasada. ¿Por qué pasa esto con Jesús? Porque hay ciertas relaciones como se relaciona con la verdad, se relaciona con la salvación, se relaciona con la religión, con tu destino, y entonces como que esto no es un filósofo cualquiera, sino que la persona que en la conclusión vaya, si paso por desapercibido a Jesús y su mensaje, mi destino del alma está en peligro. Y entonces ahí entra el problema de estos debates de que siempre está ahí el tema de la interpretación. Entonces, por eso es que siempre llama la atención el tema de Jesús y es un libro magnético porque la gente siente que ahí parte su salvación o su destino por todas estas relaciones. Bien, interesante esa observación que tú has dado. Y me gustaría ahorita escuchar al respecto, Salim, ¿tú qué opinas? Bueno, todo lo que dice Simón es cierto. Hay varias cosas que uno puede ir enlazando, porque yo, por ejemplo, a nivel personal, no tengo dudas de que haya existido, porque hay muchas formas de corroborarlo, ¿no? Los datos históricos, tanto de los textos que hay, personas que contaron esta historia a través de tradición oral, restos arqueológicos. Bueno, hay varias cosas, ¿no?, que se pueden ir recopilando. El punto también es, estamos hablando de un personaje que parte la historia en dos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué parte la historia en dos? Como decía Simón también, ¿por qué grandes filósofos en la historia, grandes científicos antiguos o personas que hablaron también de conocimientos espirituales no generaron el mismo efecto en la humanidad? Eso a mí me llama la atención. ¿Por qué este hombre que, bueno, según lo que se dice, por ejemplo, en la bueno, fue un personaje más que se hizo pasar por el Mesías? Según muchos historiadores, ponen en duda su existencia, la ciencia no confirma 100% ciertos datos históricos que se relatan en algunos documentos. Es decir, parecería como que la duda permanece y no habría como un desenlace en todo esto. Sin embargo, la huella que dejó en la humanidad es imborrable. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces, claro, aquí ya el debate se sale más allá de la existencia o no y entra en la enseñanza, que muy bien Simón ahora
lo mencionaba, cuando uno analiza las enseñanzas de Jesús, toca temas muy profundos que tienen que ver con la existencia, con el espíritu humano, con el propósito de nuestra existencia. Hablaba de un Padre, una fuente, un Dios verdadero. Y claro, son cosas que, lo quieras o no, tocan fibras muy sensibles. Y cuando tú empiezas a profundizar en el mensaje de Jesús, sobre todo alejado de la religión, porque yo sé que este mensaje se ligó a un movimiento cristiano que, claro, sus apóstoles y muchos discípulos y seguidores de él después comenzaron a adoptar otras tradiciones y, bueno, convirtieron el cristianismo en una secta y en una religión naciente que se completó de confeccionar bajo el Imperio Romano. En el Concilio de Nicea, ahorita Simón decía, ¿quién eligió los evangelios que debían integrar la Biblia? Bueno, eso pasó en el Concilio de Nicea en el 325. ¿Qué pasa? Que Constantino, ya ustedes supongo que saben esta historia de que él reúne el Concilio de Nicea porque el Imperio Romano estaba dividido en sus credos, ¿no? Por un lado el cristianismo, que creció de una forma incontrolable, y por otro lado estaba la tradición pagana, que ellos pues adoraban distintos dioses. Entonces Constantino tuvo la ingeniosa idea de unir el mensaje de Jesús, el cristianismo, con otras religiones. ¿Qué hace él? Él llama a los obispos del cristianismo, a los líderes del cristianismo, y los soborna. Les da casas, les construye templos, les da dinero para que ellos aceptasen la mezcla que él iba a hacer. Y claro, ustedes saben, en ese momento no estaba la Biblia. Los cristianos leían sus textos, algunos gnósticos, las cartas de Pablo, lo que ahorita mencionaba Simón, y por otro lado estaba la tradición hebrea con el Antiguo Testamento. Entonces ellos sentaron a los obispos y entre todos ellos dijeron, bueno, vamos a conformar aquí el libro de la nueva religión, que es la religión judeocristiana o la católica, que nació desde ese momento, y se determinó por ellos qué libros iban a integrar lo que hoy conocemos como la Biblia. Por eso hay muchos evangelios y solo 4 están dentro de la Biblia. Hay muchos evangelios que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, en la biblioteca de Nag Hammadi, por ejemplo, que según ellos ahí en ese concilio dijeron no fueron inspirados por Dios y los apartaron. Varios textos como el Apócrifo de Enoc, y varios ahí que relatan puntos importantes y enseñanzas muy importantes del mismo Jesús. Entonces a partir de ahí se comenzó a crear una religión que, si bien se expandió el cristianismo, desde mi punto de vista lo que hizo el cristianismo como plan, porque así lo veo yo, fue un plan para distorsionar el mensaje de Jesús. El cristianismo es el principal enemigo de la figura, o más bien del mensaje de Jesús. Ahora, ¿por qué se cuestiona tanto la figura de él? Recordemos a quién se enfrentó Jesús en ese momento. Se enfrentó al poder dominante, que era Roma, el imperio dominante, y se enfrentó al poder religioso dominante del lugar donde él estaba, que fue al judaísmo. Él se enfrenta al Sanedrín. Entonces, para nadie es un secreto que en la actualidad, cuando uno hace una investigación ni siquiera muy profunda, y esto muchos investigadores lo saben, el poder que domina el mundo es el sionismo internacional, el judaísmo internacional. Domina los bancos, las familias de origen, los bancos, los dueños de la Reserva Federal, que es el banco privado que imprime el dólar, que es la divisa mundial, fue creado por las familias judías de los Estados Unidos. Quienes dominan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pertenecen a las familias de origen judío, las grandes petroleras. Es decir, estoy aquí mencionando datos que la gran mayoría de la gente sabe. Entonces, si el poder mundial actual domina el mundo y está relacionado con ese pueblo elegido del Dios del Antiguo Testamento, y fue el mismo poder al que Jesús se enfrentó en aquella época, amenazando en ese enfrentamiento sus intenciones de establecer su religión como la única religión dominante en aquel entonces, es evidente que ellos eran los más preocupados por desvirtuar el mensaje y la figura de Jesús desde aquel entonces. De hecho, en los evangelios y en los apócrifos está que cuando Jesús muere en la cruz y él ya había anunciado que iba a resucitar, ellos ponen en marcha un plan para evitar ese evento. Aunque ellos no creían que él iba a resucitar, ellos dijeron, bueno, por las dudas, vamos a poner ahí unos guardias en la tumba para que no se le dé por resucitar, y aquí sí se nos acaba esto. Sin embargo, cuentan los evangelios que Jesús resucita. ¿Y qué es lo que ellos comienzan a decir? No, que los seguidores robaron el cuerpo. Bueno, se inventan una cantidad de cosas para desvirtuar el fenómeno de la resurrección. Entonces, claro, así hay varios episodios de la vida de Jesús donde esta gente pues intentó desvirtuar
lo que él estaba haciendo. Pero bueno, ahora más adelante vamos a comentar otros aspectos, pero lo que quiero concluir en este punto es que datos históricos de Jesús existen. La forma de comprobar el Jesús histórico está. Que quizás para algunos no sea suficiente, bueno, ya eso depende de la necesidad de respuestas que tú tengas y la forma en que tú tengas para buscar. Pero el punto es que más allá de la existencia o no, se nota que hay un proceso para poner en duda las enseñanzas que Jesús dejó, tanto en el Nuevo Testamento como en otros textos. Bueno, ya fuiste bastante adelante en la historia, pero es muy interesante porque estás dejando abiertas unas puertas que yo quiero empezar a desarrollarlas. No sé, Simón, si tú quieres añadir algo. No, más bien yo más bien estoy anotando esos puntos pendientes ahí. Eso, porque no quiero dejarlos pasar. De repente se dejan ya para otra entrevista porque son temas bastante largos y hay que tocarlos, sí. No, pero yo sí quería intervenir respecto a algunas cosas que mencionaste, Salim, porque son bastante interesantes. Tú empezaste haciendo una pregunta, ¿por qué trascendió la historia de Jesús? Pero tú mismo la respondiste, porque tú hablaste de lo que sucedió ahí en el concilio de Nicea, en todos esos concilios que fueron formando la religión, yo no diría judeocristiana, yo diría que eso que se fundó fue una institución católica romana, porque es verdad que el cristianismo sale del judaísmo, como digamos, van tomando cosas del judaísmo porque Jesús mismo era judío. Eso es un fenómeno de transición, pero cuando ya vemos la religión, que es una institución, para mí, es una institución más política que espiritual o religiosa, es política, económica, es de un poder enorme, es un estado prácticamente, que es la religión cristiana romana, porque es romana. Claramente, de hecho tienen hasta sus mismos dioses y se han vinculado festividades supuestamente paganas con las cristianas y se ha hecho la mezcolanza. Entonces yo diría que fueron ellos mismos que han hecho de Jesús su Dios y ellos mismos han hecho, han dado más valor a la Biblia y como necesitaban del Antiguo Testamento para justificar una salvación desde el pecado original, Eva, etcétera. Ellos mismos tomaron el Antiguo Testamento, se lo robaron a los hebreos y se tomaron eso y los hebreos ni siquiera hacen proselitismo. Mira que ellos no están por ahí predicando, ellos no les interesa que la gente venga. Es más, ellos dicen de pronto, pues si quieres hacerte judío, pero ellos no están llamando gente, cosa que sí hacen las otras iglesias. Entonces, mira la ironía que la iglesia romana toma la historia del Antiguo Testamento, que es de los hebreos, la hace suya para crear este vínculo con Jesús y ahora quieren deshacerse de eso porque es un problema para ellos. Ellos mismos dicen que el Génesis es un mito, que es una metáfora y no ven la hora de deshacerse del Antiguo Testamento, pero no pueden porque se supone que Jesús, el Salvador, viene desde las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, la misma Iglesia Católica hizo famosa la Biblia de los hebreos, la historia de los hebreos, y para ellos ha sido un problema. Para los judíos ha sido un problema. Además que pues se les acusa de haber matado a Jesús, y bueno, eso también, el mismo Antonio Piñero ha discutido mucho al respecto. Pero tú hablaste también respecto al asunto de los guardias que estuvieron en la tumba de Jesús. Tú tienes un punto de vista interesante, pero yo lo que veo y lo que se suele ver en esos textos es que en realidad lo que temían era que se robaran el cuerpo para luego decir que había resucitado. Eso está también escrito ahí, que ellos temían eso. Entonces, es lógico que hubieran puesto guardias, porque no querían que se robaran el cuerpo, porque era importante para estas gentes, ¿no? Para estas personas. De manera que, y tú le otorgas un poder enorme a los judíos, que es una cosa que yo tengo una objeción ahí, porque si bien es cierto que ellos tienen poder y que tienen poderes económicos muy fuertes, yo pienso que no totalmente, yo pienso que hay unas facciones enfrentadas.
Yo creo que los poderes no están en una sola línea genética, sino que hay varias familias que se discuten, familias por decirlo de alguna manera. Pero si fueran tan poderosos, pues si uno mira la geopolítica, cómo se mueve, pues no dependerían de tantas decisiones como de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo creo que tú les otorgas un poder demasiado grande a los judíos. No sé si alguien quiere opinar al respecto. O... Sí, bueno, mira, dentro de lo que comentabas ahorita, de por qué yo le llamo religión judeocristiana, bueno, ese título se lo colocaron ellos mismos a esa religión. Y es básicamente porque integra la Biblia y el judaísmo, como tú lo dices, tomaron el Antiguo Testamento y lo mezclaron con las enseñanzas de Jesús. Así se denominan ellos mismos. Entonces, ¿por qué eso, aunque parece algo contradictorio o perjudicial para el judaísmo, al final les conviene? Porque hay un plan detrás de eso. Para nadie es un secreto que los judíos están esperando su Mesías. Eso lo dicen ellos mismos abiertamente. No es un cuento religioso. ¿Qué pasa? Ellos se dieron cuenta que el cristianismo estaba creciendo tanto que ya no lo podían controlar. Es decir, era algo que ya ellos no podían erradicar de la humanidad. Y ellos comenzaron a gestar un plan desde concilios como el de Yannia, el concilio de Nicea y muchos otros. Y es tomar el mensaje de Jesús, pero detrás del mensaje de Jesús insertar el judaísmo camuflado. ¿Por qué? Si nos trasladamos desde el 325 hasta la actualidad, donde después se crearon en los años 1500 las religiones protestantes, o más bien, las corrientes protestantes, ¿no?, del cristianismo. ¿Qué hace el cristianismo? El cristianismo espera una segunda venida de Jesús. Pero la forma en que el cristianismo moderno espera la segunda venida de Jesús es bajo los mismos parámetros o muy parecidos en que los judíos esperan la venida de su Mesías. O sea, indirectamente el cristianismo está preparando la venida del Mesías hebreo. Ellos esperan un hombre, los cristianos esperan un hombre, que es Jesús en su segunda venida. Los cristianos apoyan la construcción del tercer templo, que los judíos, pues para ellos son los más interesados en que eso suceda. Los cristianos aceptan al pueblo de Israel como el pueblo elegido y aceptan de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Padre Jesús. O sea, si lo miramos, es la misma religión o tiene, no es la misma religión, tiene las mismas bases fundamentales, una religión y la otra. Entonces, claro, si los hebreos están esperando al Mesías y ese Mesías, dicho por ellos y dicho por varios mensajes proféticos también, él va a imponer una nueva religión a nivel mundial, porque eso se sabe que el orden global traerá también una nueva religión, como lo hizo Constantino, porque cuando domina un imperio, el imperio que manda impone la moneda, impone la política e impone la religión. Y eso hizo Roma cuando dominaba. Impuso su religión, que fue el catolicismo. Si va a entrar un nuevo orden, y eso pasa siempre, ese nuevo orden que entra a nivel geopolítico va a poner las reglas a nivel económico, y va a poner las reglas a nivel político y a nivel religioso. Bueno, ese nuevo orden va a estar dirigido desde el sionismo internacional. ¿Cuál es la religión? Evidentemente, la religión basada en el judaísmo. ¿Qué necesitan ellos? Que gran parte de la humanidad acepte esa nueva religión. En muchos casos será a la fuerza, como pasó con el Imperio Romano y el cristianismo, con el tema de las cruzadas y todo aquello, pero en la gran mayoría de los casos la gente la va a aceptar porque simplemente les va a gustar. Y claro, cuando tú analizas cuál es la religión que tiene un número importante de seguidores a nivel mundial, es el cristianismo, con más de 1.300, 1.400 millones de seguidores, solo a nivel católico. Ahora, si le sumamos las protestantes, ya esto pues serían números muchísimo mayores. Entonces el cristianismo compite con el Islam en número de seguidores. Entonces, si se monta el Mesías hebreo e impone la religión, ya de entrada va a tener una base de seguidores importante. O sea que de manera indirecta ellos prepararon el camino de la nueva religión y de la aceptación de ese Mesías a través del cristianismo. Entonces ese fue el plan, que esto no es una idea que me haya inventado yo acá, esto pues la gente lo puede investigar y se darán cuenta que detrás del sionismo hay una intención político-religiosa y esa intención político-religiosa integra el plan detrás del catolicismo y el cristianismo protestante para traer a su Mesías. Si no, veamos, por ejemplo, cuál es el principal aliado de Israel a nivel político, Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país, ¿qué? Protestante. ¿Y quiénes fueron los que aportaron la mayor cantidad de votos para que quedara Donald Trump en los Estados Unidos? Los protestantes.
¿Y por qué? Porque ellos saben que Donald Trump es pro-Israel y los protestantes están ansiosos porque el tercer templo se ha cristalizado en Israel. Entonces van de la mano una religión con la otra. Ese sería, digamos que a grosso modo, porque esto tiene muchas más cosas, la estrategia detrás de ese cristianismo. Y el otro punto que quería tocar, que se me olvidó lo otro que tú mencionabas al final sobre, bueno, el poder que ellos tienen. Bueno, por eso yo decía, cualquiera que investigue se da cuenta que ellos, primero están, ¿cuál es la potencia dominante número uno? Estados Unidos. Quien manda a Estados Unidos es Israel. ¿Por qué? Porque ellos le imprimen el dinero y Estados Unidos hace lo que Israel diga, aunque Israel se coloque como el país pequeño. Lo que hace Israel, Estados Unidos lo apoya. Y ahí pues están los datos y las noticias en todas estas décadas. Y del otro lado está Rusia, China, que son las otras potencias, y sí, ellos están enfrentados, pero ese enfrentamiento ha sido provocado por los mismos que realmente dominan estas potencias. ¿Y por qué necesitan la división? Porque si tú quieres unir en un nuevo orden global, tú tienes que dividir primero. Y esa frase, que es acuñada por ellos mismos, de divide y vencerás, en los protocolos de los sabios de Sión. Los protocolos dice, instigaremos a las naciones una tras otra para dividirlas y se enfrenten las unas con las otras. Ninguno se dará cuenta que nosotros somos los que estamos detrás incitando esa división. Entonces, por ejemplo, detrás de Rusia están los házaros, que son también pertenecientes a esta familia. Cuando yo me refiero a las familias elegidas, quizás ahí cometí un error en decir, bueno, son los judíos, pero es mucho más amplio. Cuando hablo de las familias de poder que están detrás de los grandes países y monarquías, es el linaje que denuncia David Icke y también Mauro Biglino y muchos otros, el linaje de los Elohim. El linaje de los Elohim es la descendencia genética humana que ellos dejaron aquí y que dejaron a cargo de los poderes mundiales. Dentro de todas esas familias está lo que nosotros conocemos también como los judíos o los házaros. Bueno, es un tema muy amplio. Entonces, no solamente es un grupo en específico, son muchas familias, pero que pertenecen a ese mismo linaje de sangre. Entonces, quería apuntar esa parte. Gracias, Ali, muchas gracias. ¿Tú, Simón, quieres aportar algo al respecto? No, por ahora vamos a continuar para retomar. ¿Sí? ¿No Sí. quieres? ¿No? No, Dar una opinión de lo simplemente es que el tema está, el cristianismo precisamente se aprovecha, como dice Salim, del tema de la creencia, de la espera del judío Mesías, pero es porque el cristianismo considera a Israel como el reloj espiritual del cual primero se tiene que meter en la construcción del tercer templo, y el Mesías del judaísmo en realidad va a ser el falso Mesías del cristianismo. Entonces, como va a decir paz y seguridad, como dice el texto, de repente dice, caerán en destrucción repentina. Y ahí dirán los cristianos alegremente, wow, tuvimos razón, el de usted es el falso Mesías, porque ustedes de alguna manera apoyan el anticristo. Ahora nosotros vamos a venir con nuestro Jesús, que es el verdadero Mesías. Entonces es un tema religioso, pero atrás de esa idea religiosa obviamente está el tema político que obviamente, como ahí sí apoya Salim, es que buscan el voto político protestante, aprovechando la idea cristiana de que esperan su Mesías, pero también aprovechando que consideran Israel como el reloj espiritual. Entonces, de alguna manera, hay un movimiento interesante. No, seguramente el sionismo tiene ya una agenda y seguramente muchas cosas de las que ha dicho Salim, yo estoy de acuerdo, pero en lo que yo tengo serias dudas es en darles, digamos, que tengan tanto poder, o sea, que el mundo esté bajo el poder de solamente de esta facción, empezando que los mismos judíos están súper divididos y que hay unas grandes porciones del mundo donde el judaísmo no tiene ninguna injerencia absolutamente. Estamos hablando de otras potencias, porque sí, Estados Unidos es la potencia en muchas cosas y en este momento está en lucha por mantenerse así, pero yo creo que el panorama no es tan sencillo para, digamos, para detenernos aquí y como dice Simón, continuar. Pero esto sería buenísimo para otro tema de conversación. Sí, ¿saben por qué? Porque el tema está bueno. Sí, aquí que llevo 5 temas anotados. Mejor dicho, está para echar rulo todo el día con esto, porque es que de verdad Salim. Pero sería interesante poner encima de la mesa las cartas geopolíticas, la situación del mundo, porque a veces
nosotros lo vemos desde una perspectiva de lo que alcanzamos a ver en estas narraciones, en algunas narrativas, pero a la larga, esta gente que se sienta a tomar decisiones que nos cambian la vida y nos gestionan la vida, a veces no es como nosotros lo vemos o como una persona, porque sí, en los sabios de Sion se dicen muchas cosas que se están cumpliendo, pero no está dicho que sea solamente, es lo que yo pienso, debajo de un poder sionista. No pienso que sean solo ellos los que estén manejando todas estas cosas, pero sí pienso que hay una intención. Igual ellos mismos, por ejemplo, en su misma profecía, ellos piensan que alguna vez van a recuperar, van a tener el dominio mundial. Eso es cierto, ellos esperan eso, ellos están esperando eso, entonces ya hay una intención allí, pero no creo que realmente tengan tanto poder como tú dices que tienen. Bueno, aquí entra ya el tema de la separación de caminos, porque entre la investigación aquí hay más de 7 Jesús distintos. Es decir, tenemos el Jesús Mesías, el del Mesías judío, que en realidad se diferencia un poco al que esperan el judaísmo, sino que ya es como que para diferenciarlo le llaman Cristo. Ya, aunque aparentemente es lo mismo, al fondo el uso de la palabra es para distinguirse del Mesías judío. Ya ahí hay una diferenciación. También está un Jesús como apocalíptico, del fin del mundo, un Jesús revolucionario, como tercer Jesús, que sería ese Jesús de vamos a traer fuego y espada, y mira que mis apóstoles también tienen armas, tienen espada, permitió eso Jesús. De alguna forma hay otra vertiente, que es como que Jesús estaba preparando más bien una revolución política, y por eso fue que lo mataron, de una forma u otra. También está la figura mítica, el mito de Jesús, que no fue un personaje real, sino que fue una construcción, que sería más como la vertiente de Pujol que estabas mencionando. También está como que un Jesús más cínico, más sabio, más del desierto, que fue a meditar, más filosófico. Da una versión, un Jesús gnóstico, que ya entra el tema del demiurgo, ya un Jesús revelador, un Jesús de la luz, casi etérico. Y también está un Jesús reformador, que este Jesús salió en los años 60 con la teoría de la teología de la liberación. Eso también después fue usado por las vertientes políticas tirando hacia la izquierda, que es como un Jesús que lucha por los pobres, un Jesús que reivindica la clase obrera, casi con Jesús marxista, socialista. ¿no? Socialista, y eso lo usa mucho la izquierda. Entonces, claro, hay muchos Jesús, también hay Jesús contemporáneo, Caballo de Troya, el libro Urantia, un curso de milagros, que ya eso depende de cada persona, si tiene un gusto o no, pero más allá de todo esto Jesús, es como que se puede no saber qué es, pero estamos más cerca de saber qué no es Jesús. Por ejemplo, no nació de una virgen, no promovió ninguna religión. Su padre, como conversamos la vez pasada, no tiene nada que ver con, por lo menos como el concepto de Yahvé o el Elohim Yahvé, es otro padre. El infierno es una mala traducción y del cual después se correlacionó con el infierno de Dante. El pecado original ni siquiera una idea contemporánea. El tema de la Trinidad fue un montaje posterior, creo que en los últimos capítulos de Mateo. Y el tema de que Jesús no es el Mesías, por lo menos como concepto esperado por el judaísmo, porque no vino a traer paz tal como lo esperaba el judaísmo, es que es el argumento más fuerte, y de alguna manera no va en esa línea, porque si no los mismos judíos, los mismos doctores de la ley, hubieran seguido a Jesús desde el principio, porque ¿quién más ellos que se sabían la ley del inicio al fin? El tema está, como lo conversamos anteriormente, Jesús no promovía esa ley, propuso otros estatutos, pues otras formas de elevar esa ley más a algo interno. Entonces, con respecto a esa pregunta, sería las muchas vertientes y lo que por lo menos no es Jesús con respecto a una investigación más rápida al respecto. Ya después cada uno va eligiendo o va viendo qué más le hace más coherencia, que es subjetivo. Eso es subjetivo, hay que dejar eso en claro, porque no hay un Jesús verdadero, ¿ok? Hay un Jesús de la experiencia, pero eso lo podemos tocar más adelante. ¿Y tú, Salim, qué piensas al respecto? Bueno, sí, coincido con Simón que hay varias versiones. Por ejemplo, la del Concilio de Nicea es un invento greco-romano
de Jesús, que es el que principalmente se adora en la Iglesia Católica. Incluso el aspecto físico que le colocaron, pues ni siquiera se ajustaría a lo que pudo haber sido, porque nadie exactamente en su físico. Y luego están las otras versiones que él decía, ¿no? La visión de la nueva era, la visión que utilizan los movimientos de izquierda para verlo como un revolucionario. Sí. Pero yo difiero un poco en lo último que decía Simón, de que no existe un Jesús o una versión de Jesús real. Desde mi punto de vista, la versión de Jesús real se encuentra en los apócrifos, o en la gran mayoría de ellos, porque en el Nuevo Testamento es evidente que hay mucha manipulación, hay muchos datos inciertos. Lo que ustedes comentaban, ¿no? Que esos escritos obviamente ni siquiera los escribió Jesús, tampoco lo escribieron los discípulos, fueron escribas mucho tiempo después que escribieron esto. Y claro, ahí se va perdiendo cierta precisión en el mensaje. Sin embargo, se puede entender que guardan hasta una relación cuando uno lee los textos apócrifos, porque sí se parecen los mensajes. Es decir, se nota que lo que está escrito en los evangelios, con sus errores, manipulaciones y todo, sí que está relacionado con lo que está en otros textos. O sea, que lo habría dicho o expresado el mismo personaje. Entonces, en los apócrifos sí se muestra una revelación, sobre todo un texto que yo utilizo mucho, que es el libro secreto de Juan, unido al libro apócrifo de Enoc, unido al texto de Valentino, unido no recuerdo cómo se llama el que habla de la infancia de Jesús, ahora mismo se me escapa el nombre, al apócrifo de Nicodemo también. Tomás. Sí, creo que era el de Tomás. Está también el Evangelio de la Paz. Es decir, esos que mencioné y algunos otros demuestran a un Jesús completamente distinto al enseñado por la Iglesia, por la Nueva Era y todo esto. En el libro apócrifo de Juan o secreto de Juan se hace una revelación que a mí personalmente fue lo que me ayudó a entender por qué hay otros dioses, entre comillas, que son anteriores al tiempo de Jesús, y parecería como que Jesús se copió, ¿no? Tuvo 12 apóstoles, nació de una virgen. Por ejemplo, Horus, que es anterior, nace supuestamente en unas condiciones parecidas, tuvo apóstoles, hizo milagros. Yo sé que ustedes han escuchado de esa correlación que se hace de dioses antiguos con la figura de Jesús, siendo Jesús posterior. Por lo tanto, dicen, no, Jesús es una copia de todos estos seres anteriores. Entonces, el libro secreto de Juan te muestra un modelo, un arquetipo en la creación original, que esta es una revelación que el Cristo le hace a Juan el apóstol. Dice en uno de los textos que cuando él muere y resucita, él duró 11 años más contactándose con los apóstoles. De hecho, en el Evangelio de Juan, al final, en los últimos capítulos, se narra de que él en varias ocasiones se encontraba con los apóstoles y ellos en algunos momentos ni siquiera lo reconocían bien. Y dice que si se hubiesen escrito todos los hechos que hizo Jesús, no hubiesen alcanzado, bueno, todos los libros del mundo para poder condensar todo lo que él hizo y enseñó. Entonces, en el apócrifo de Juan se dice que hay un modelo en la creación basado en 12 principios o 12 pilares, y que ese modelo fue establecido por un principio original que ahí se menciona como el Cristo. El libro secreto de Juan habla del Cristo, no en términos como se menciona en el judaísmo o etimológicamente hablando en la palabra, bueno, como un ungido, un líder, un caudillo. En el libro secreto de Juan se habla de que el Cristo es una ley de la cual se expandió toda la creación, los soles, las galaxias, los planetas, y el Cristo está conformado por 3 leyes principales que, bueno, ahí se menciona como el Padre, el Espíritu y el Vástago. Entonces, a partir de ahí se creó todo lo que existe. Entonces, lo que yo entiendo en esa correlación es que los dioses de la antigüedad copiaron el modelo original de la creación para mostrarse ellos como los caudillos o los cristos o los falsos cristos. Es decir, ellos copiaron el modelo de 12 pilares, copiaron el modelo del Cristo y se mostraron como dioses. Cuando encarna Jesús, Jesús replica ese mismo modelo, pero con una diferencia. Los dioses de la antigüedad replicaron ese modelo para ser adorados y venerados por pueblos antiguos, con el tema de sacrificios y bueno, muchas otras cosas. Jesús replicó ese modelo para entregarle al ser humano herramientas espirituales, porque los 12 apóstoles vendrían representando, por ejemplo, en el ser humano, los 5 sentidos y los 7 chakras, que si lo sumas 5 más 7 da 12.
Entonces, él enseñó con su experiencia de vida que el hombre debe trabajar en su interior a nivel espiritual para purificar sus sentidos, o las 5 vírgenes, como él también enseñó, y sus siete chakras. Cuando el hombre logra limpiar su interior, es cuando surge el símbolo del Hijo del Hombre que él representó. Para resumirlo, Jesús, ¿qué era? ¿Qué representó? Jesús representó la imagen del hombre perfecto, un hombre sin mancha, sin error, y él se lo mostró al ser humano, encarnó físicamente, porque Marta ahorita decía, yo sé que la teoría oficial lo dice, que Jesús era judío. Jesús no era judío, Jesús nació en ese territorio, pero no tenía ascendencia de sangre ni genética judía, más allá que en los evangelios se muestre una ascendencia, ¿no?, que Jesús tenía, pero no hay relación porque no tuvo padre humano. Dentro de la tradición hebrea, ustedes saben que la ascendencia se tira por el lado del padre. María tampoco era judía. Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Esto es una historia mucho más larga, pero toda la familia de Jesús, las personas que estuvieron alrededor de Jesús y él mismo, no eran ni siquiera hombres terrícolas. Ahí hubo un contacto extraterrestre. Él mismo lo decía, ¿no? Yo no soy de este mundo, y por eso podía hablar, sobre todo en los apócrifos, de reinos, no reino de los cielos, sino humanidades anteriores a la tierra. Esa es una de las cosas que el libro secreto de Juan enseña. Entonces, bueno, yo sé que es un tema complejo, y claro, alguno dirá, ¿qué pruebas tienes de eso? ¿Qué datos históricos? Bueno, no hay. ¿Y por qué no hay? Sencillo, porque esos documentos revelan conocimientos que no son terrestres. Y ahí sí ya entra dentro de la percepción que cada uno tenga de Exacto. investigarlo, profundizarlo, decir, oye, esto me hace sentido, decir, no, yo esta locura no la creo bajo ninguna circunstancia. Y bueno, ya eso depende de cada impulso de la búsqueda. Claro que sí. De hecho, lo que tú estás mencionando, ahí se nota muchísimo los textos, la literatura egipcia, persa, zoroástrica, Babilonia. Se ve muchísimo esos libros apócrifos. De hecho, si ustedes le preguntan a Antonio Piñero, él como historiador no los tiene en cuenta, porque él dice, son libros tardíos donde ya están muy muy permeados de todas estas culturas ajenas a lo que era en sí el contexto, digamos, judío. Y respecto a lo que tú dices, que Jesús no es judío, es interesante esa acotación que tú haces. Genéticamente no, es cierto, según, o sea, si la narración que están dando allí es real y sucedió así, seguramente Jesús no tiene una genética judía. Pero, digamos, por parte de María habría que ver, porque tú dices que ella no era judía, esto habría que revisarlo porque sé que hay también otras opiniones, pero sería un híbrido. ¿Y qué sucede aquí? Que sí era judío. ¿Sabes por qué? Porque culturalmente, cuando yo digo judío, me refiero a que él nace en un contexto judío, crece y se educa como judío, hace todo lo que hacen los judíos porque él estudia los textos, estudia como todos los otros judíos. En ese sentido es judío. Tú, Marta, me corregiste en la conversación pasada, tener de cuidado usar la palabra Dios, porque esa palabra no es propia del hebreo, es latina. Entonces, bueno, Jesús probablemente usó la palabra Elohim o Eloa, pero en el contexto conversacional se hablaba de un padre, es decir, de una entidad. Entonces, este viene siendo hijo de este padre, pero que también él dijo, también ustedes son hijos de este padre. Entonces, es una distinción entre cualquier Elohim que se puede presentar físicamente afuera, pero él dice que ese padre además tiene la característica de habitar dentro. Entonces, estamos hablando de otro plano que no es meramente físico. Y que dice que de ahí viene como que de la fuente y como que es la existencia de una única fuente. Entonces ahí se va dando como que una distinción en que, a diferencia del tema académico, Jesús da ciertas propuestas etéricas, espirituales. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era su misión? Hay 3 obstáculos bíblicos del cual los judíos y los ateos muy conservadores toman seguidilla. Por ejemplo, ellos dicen,
¿Cómo puede ser posible que Jesús habla de espiritualidad o de amor si él en sus palabras textualmente dijo: he venido a traer fuego al mundo y ya quiero que arda? No he venido a traer paz sino espada y disensión. Y tercero, tráeme a este enemigo y dególlalo enfrente de mí. Y la gente escucha eso y se tensa, vaya, pero ¿qué es esto? Entonces, claro, quería antes de responder esa pregunta, tratar de desarticular esto porque si no siempre la disonancia cognitiva está. Por ejemplo, he venido a traer fuego al mundo y ya quiero que arda. Ese fuego no es algo de una revolución o de un asedio, sino que es un fuego del espíritu. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Porque ese fuego ya estaba asociado a Isaías 33:14, primero en el pasado, que dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo correcto, y ahí entra un montón de descripciones de una persona justa. Entonces, ese fuego no se relaciona necesariamente a un infierno, sino que se relaciona a un fuego simbólico. Y esto se confirma cuando Pablo en 1 Corintios 3 dice: la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, del cual sea, el fuego lo probará. Entonces, tanto buenos o malos pasarán por este fuego, confirmando lo que dice Isaías. Entonces, claro, al ver el texto completo, he venido a traer fuego a la tierra, como quisiera que ya estuviera ardiendo, ok, pero dice más adelante: pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que esto se cumpla. Entonces, al leer Mateo 3:11, cuando dice Juan el Bautista: pero él los bautizará bajo el Espíritu Santo y fuego, y a este fuego no hay que tomarlo literal, hay que tomarlo bajo el contexto de purificación. Y aquí entra un tema a debate, que es el tema simbólico de Jesús, o el tema de que no hay que escucharlo simplemente de manera literal, que eso ya lo estamos hablando en la conversación pasada. Entonces, eso por ahí. No he venido a traer paz sino espada o disensión. La pregunta es a esta segunda crítica: ¿cómo es posible que, a pesar de que Jesús dice que no vino a traer paz, Jesús en la última cena dice: mi paz os doy? Ahí hay una contradicción. ¿Cómo es posible que dice que no vino a traer, o que no vino a traer paz de alguna manera, pero también él habla de amor y perdón? Cuando leemos el texto de Juan 14:27, decimos, o dice Jesús: mi paz os doy, pero no como la da el mundo. Entonces hace como que una disensión. La paz que da el mundo es superficial, a distinta a una paz interna espiritual dentro de sí. Todo parte en el interior. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Porque en Mateo 11, y aquí yo me voy a poner como medio bíblico, pero es como que es lo que No, está muy bien. el tema de la Biblia para tener coherencia, porque de nada Claro. sirve citar otros textos externos. Entonces Jesús dice en Mateo: ven a mí los que están cansados y afligidos, yo los haré descansar. Así hallarán descanso para el alma. Nunca dice para el cuerpo. Entonces, claro, esa paz nada tiene que ver con esa paz como dicen los judíos, porque en realidad incluso decía: ustedes van a ser perseguidos, incluso muertos. Entonces, esa paz que ofrecía Jesús no era una paz como que, mira, los que creen en mí, ustedes van a estar en bienestar. No, él dice un descanso al alma, un descanso a pesar de las tribulaciones. Ese no es que va a quitar todos los pesares de la vida, que es una mala interpretación. El tema de la espada, que parece la cuestión más literal. Entonces la pregunta sería: ¿Jesús apoyó la acción de Pedro cuando le cortó con la espada la oreja al soldado Malco? No, ¿verdad? ¿O Jesús nos mandó a defender con armas cuando alguien nos robe? Él dice incluso darle la segunda capa. Entonces, al tener estas dos negativas del comportamiento de Jesús siempre en el contexto bíblico, entonces podemos decir entonces, o tomar o entender lo que dice Pablo en el contexto de la espada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, donde las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir pensamientos e intenciones del corazón. El contexto de la espada más el contexto de fuego no tiene que ver con una revolución o ir al imperio romano, porque ese no fue el comportamiento de Jesús. Y por último, la última crítica es: pero a mis enemigos, que no querían que reinaran sobre ellos, traerlo acá y matarlo, y delante de mí degollen, lo que es Lucas 19:27. Pero claro, tú lo dices así separado y se vaya, ¿cómo Jesús va a decir eso si él habla de amor en Mateo 5? Es que lo que pasa es que deben leer el contexto completo del capítulo, porque él habla ahí de la parábola de las minas. Y eso se confirma con Mateo 25, que habla de las parábolas de los talentos. Entonces, mientras que en las minas habla de degollar como finalización de la parábola, el de los talentos dice: y aquel siervo inútil echadlo a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces,
esto hay que tenerlo en el sentido de parábolas, porque el mismo capítulo lo dice, son parábolas y no deben tomarse como algo literal. Jesús aplicaba o apelaba al tema de como que hay que tener madurez ante todo este tipo de cuestiones. Entonces, al darle respuesta a estos tres poderosos argumentos en contra que siempre se le da al mensaje de Jesús, cuando no, pero Jesús habla de amor, pero mira estos tres textos, que ya vemos que ya hay una puerta abierta, el tema de una profundización espiritual o profunda o simbólica, puedo llegar a ciertas conclusiones. Ahora respondiendo a la pregunta, que el reino de Dios o Dios está dentro en el espíritu, por varias afirmaciones que dice Jesús. Como segundo, pero esto de alguna manera se puede evidenciar el hecho de nacer de nuevo. Es decir, de nada sirve tener una mochila con una linterna que me alumbre sin antes o sin sacarla y que alumbre mi camino. Entonces, de alguna forma, él insta a ser luz del mundo y ser sal. Es decir, no esperar que llegue un milagro, no esperar que se nos resuelva la vida, más bien él advierte que va a haber muchas tribulaciones y muchos problemas de división, porque aquel que llega con este mensaje va a dividirse con aquel o la persona que sigue los procedimientos del mundo o la persona muy fanática o muy religiosa o el judaísmo. Entonces sí va a haber división, pero esa división a la hora de entrar en este mensaje de la práctica de su mensaje, de ser luz. ¿Okay? Como cuarto punto enseña que hay planos no físicos luego de la muerte, de un estado de origen no de la materia, sino más allá. Eso se puede ver en la casa de mi padre, hay muchas moradas donde ustedes van a ir. Entonces, o cuando Jesús le dice en Juan 3, en Juan 4, dice, el Padre es espíritu. Se lo dice a la samaritana, si no me equivoco. Y bueno, como quinto punto, mientras que los Elohim están fuera, Jesús enseña un plano espiritual que de alguna manera tienen que buscar a este Dios dentro, porque dice, el Padre va a estar con ustedes, incluso yo en el espíritu. Entonces son cosas que salen ya de la literalidad. Entonces ya el tema de la cruz, el tema de pecado, el tema del bautismo, de la iglesia, la resurrección, ya son temas que van más adelante, porque ya no serían más de convencimiento a un ateo, a un incrédulo, sino más bien de la confirmación si la persona realmente le hace sentido o no ya estos desarrollos del mensaje. Entonces sí quería como que aclarar esos tres puntos para luego ya responder más o menos lo que yo considero por donde iría el mensaje de Jesús de Nazaret. Gracias, Simón, muchísimas gracias. ¿Tú, Salim? Bueno, mi conclusión en el tema sobre el papel de Jesús. Bueno, Jesús encarnó aquí en este planeta porque básicamente esta humanidad fue víctima estamos siendo víctimas de lo que ya muchos han denunciado, la presencia de los Elohim en el pasado. Los Elohim son razas negativas, hostiles, invasoras, sangrientas, bélicas y además manipuladoras de la genética humana. Entonces, esta humanidad, sufrimos, ¿no? Como humanidad, una intervención bastante oscura de estos seres. Y claro, ahí se puso en marcha un plan de restitución, de restaurar la genética humana, de restaurar el espíritu humano. Y de personajes que vinieron a contribuir en ese plan, porque han sido varios que han venido de otro tiempo, de otras humanidades que han encarnado aquí. Jesús fue uno de ellos. Pero no solamente fue uno de ellos, Jesús es el principal, es el vástago, el Cristo, digámoslo así, es el jefe del plan de restauración de la humanidad. Entonces, Jesús encarna en Israel. Ahorita Marta decía que obviamente por genética, en eso estamos de acuerdo, no era judío, pero tampoco por comportamiento, porque si fuera por comportamiento no lo hubiesen hecho lo que le hacían. Los judíos tienen una ley y es que no se trabaja el sábado, y Jesús trabajaba el sábado. Él iba en contra. Si uno lee la vida de Jesús, no solo en la Biblia, sino en los apócrifos, uno se da cuenta que los judíos no sabían ni qué hacer con él. Los tenía hartos, literalmente hablando, porque era un personaje que se ganaba la aceptación de gran parte del pueblo, pero que enseñaba algo diferente a lo de las leyes. Entonces, ahí también él por eso se ganó muchos problemas estando allí. Pero él, ¿por qué lo hizo? Bueno, el bombero nace, o más bien el bombero llega donde está el incendio, ¿no? Israel se convirtió en el nido de la serpiente, donde estaba el centro de operaciones de uno de los Elohim, que bueno, comenzó a cristalizar su plan de dominio mundial, que es el que, bueno, Mauro Viglino denuncia como el Elohim Yahvé, ¿no? Yahvé, que es uno de los que pertenece a este grupo de seres invasores. Entonces, claro,
se detectó que ahí estaba el nido de la serpiente, Jesús se encarna ahí para denunciarlos allí en su mismo nido cuál era la adoración al falso Dios, trayendo él un conocimiento y una información diferente y además dejando conocimientos para que el ser humano pueda salir de esa manipulación. Mostró la imagen del hombre perfecto con muchas herramientas espirituales, algunas de ellas las que mostró Simón y muchas otras, para contrarrestar el plan de esa rebelión. Por ejemplo, los Elohim enseñaron la ley del talión, la venganza, y Jesús enseñó lo contrario, ¿no? El perdón, el amor. Y con este ejemplo que estoy poniendo lo coloco para que se entienda que las herramientas que él entregó fue para contrarrestar las enseñanzas de los falsos dioses. Y en la aplicación de esas enseñanzas, el ser humano podría depurar, limpiar la herencia de ese legado negativo y comenzar a vivir una nueva realidad. Y ahí es donde él habla del símbolo del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el resultado de mi transformación. Por eso es el Hijo del Hombre, lo que yo voy a parir, no a nivel físico, como los hijos que podemos tener, sino a nivel espiritual, como le enseñó a Nicodemo. En eso consistía nacer de nuevo. El Hijo del Hombre es el ser humano de la tierra transformado. Y que él se mostró a sí mismo como Hijo de Hombre para que viéramos cómo actúa, cómo piensa, cómo se comporta un ser humano sin manipulación. Eso representó Jesús. Es decir, si nosotros sentimos odio, nos da rabia algo que nos hagan, a Jesús no le pasaba eso porque no tenía en su espíritu ni en su genética esa manipulación. Por eso cuando a él lo golpearon en el Calvario, por lo que está dicho, por lo que está escrito, ni siquiera lanzó una mala palabra en su contra. A cualquiera de nosotros nos dan un golpe y nos agarramos a trompadas con el que sea. Entonces, claro, él mostró una altura espiritual nunca vista en la humanidad. Y por eso, ese impacto que él generó en lo que mostró, en lo que enseñó, en lo que dijo, en lo que la gente vio, fue lo que hizo que hoy en día estemos más de 2000 años después hablando de Jesús. Porque ahí lo que pasó fue algo que nunca antes había ocurrido. Encarnó en este planeta un ser excepcional, un ser, bueno, que básicamente partió la historia en dos. Entonces, eso fue lo que representó Jesús, el plan de restauración de la humanidad terrestre. Gracias, Salim. Bueno, quisiera añadir algunas cosas respecto a lo que ambos dijeron, porque recordemos que al inicio de nuestra conversación, cada uno dijo que efectivamente estos textos han sido bastante manipulados. Recordemos que el Nuevo Testamento, no, a pesar de que es en un contexto judío y que eran judíos de origen, es un proceso de helenización, cristianización y de digamos, de institucionalizar ya una religión, porque con el tiempo se fueron filtrando también y añadiendo muchas cosas. Y les voy a dar el punto de vista de Antonio Piñero, porque yo sé, por ejemplo, tú, Simón, le tienes gran admiración y respeto como yo, y porque lo consideramos un catedrático pues que ha estudiado bastante estos textos. Y él mismo dice que han sido muy manipulados estos textos, que cuando a Jesús se le ponen palabras así como tan tiernas, tan dulces, él tiene muchas dudas al respecto, porque él ve más un Jesús enérgico y fuerte. Sí, era un predicador del reino, era un predicador de cierta, pero él ve un Jesús que a veces entra en cólera también, entonces no corresponde con ciertas cosas. Por eso se ve esa contradicción cuando Jesús actúa de una manera más guerrera, más fuerte, y después le ponen como palabras como para endulzarlo, para proyectarlo de esa manera. Entonces yo no estaría tan segura de lo que le ponen en la boca a Jesús cuando es tan bonito, porque cuando es más, digamos, el criterio de lo incómodo, por eso es que es tan confiable, porque ciertos pasajes que no le convienen a los mismos cristianos primitivos son más confiables precisamente por eso. Esos son los textos problemáticos. Recordemos que Jesús le dio látigo a esas personas en el templo. Jesús era una persona que era fuerte. Recordemos que las discusiones entre los fariseos es normalísimo, y ellos se dicen cosas fuertes también porque todo el tiempo están en discusión. Pero recordemos que a Jesús
no lo matan los judíos, a Jesús lo mata Poncio Pilatos, y eso mismo lo dice Antonio Piñero. Nosotros estamos acostumbrados a ver las películas donde están los judíos diciendo, sí, mátenlo. No podemos confiarnos en eso ni dejarnos influenciar. Y recordemos esa tonalidad que se le da a los textos en los evangelios, porque recordemos que esta gente se fue separando del judaísmo y Pablo creó este Jesús ya cristiano. Pablo fue el que creó el cristianismo prácticamente y él se separa del judaísmo totalmente para irse más hacia hacia el helenismo, hacia la tendencia griega. Y entonces, por eso yo no estaría tan segura de esto, no estaría tan segura. Yo sé que los judíos no lo consideraban o no lo consideran el Mesías, pero ellos han sufrido muchísimo por un texto donde se da como una especie de maldición. Miren, yo soy una persona muy crítica, en mi canal he hablado cosas muy fuertes respecto al pueblo judío y me han dicho, tú eres un antisemita, bueno, me han dicho de todo, que además es cerrado decir así, pero tampoco no me gusta cuando no tengo la certeza de algo, decir ciertas cosas porque es peligroso también en el sentido de que la gente de verdad ha odiado muchísimo a esa gente diciendo que fueron ellos los que lo mataron y todavía los culpan de eso y siguen diciéndolo. Entonces yo diría que ahí yo tengo serias dudas porque pues en los mismos textos dice cómo sucedió. Si tú te estás basando en los textos, pero bueno, en fin. Y también quería pronunciarme respecto a, por ejemplo, que Simón y tú están diciendo que Jesús pues tenía esta gran espiritualidad y predicaba espiritualidad en sus parábolas, pero si es así, entonces ¿qué interés tenían los romanos? ¿Por qué estaban tan preocupados? Porque es que para ir a capturar a un hombre con tantos soldados, pues yo creo que no era una florecita del campo, porque realmente fueron a aprenderlo con muchos soldados y eso no es normal. Eso lo han dicho los mismos historiadores, no lo estoy diciendo yo. Ellos dicen que eso fue una escena muy extraña, mandar a toda esa gente. Y lo mismo a Juan Bautista también, porque realmente ellos sí estaban poniendo en peligro, ellos estaban reuniendo gente. Y yo les digo una cosa, estos apóstoles, estos seguidores de Jesús abandonan todo para seguirlo por la espiritualidad. Realmente esa gente que eran pescadores y era gente que tenía que trabajar, se van detrás de él solo por la promesa de un mundo mejor en un futuro o por algo más fuerte que era reclutarlos para luego poder recuperar su gobierno, su autonomía. Yo tengo una pregunta. Espérate un segundo. Sí, claro, adelante. Y cuando muere Jesús, entonces hay una caída de ánimo terrible y esta gente se decepciona muchísimo porque dicen, no sucedió lo que él anunció, que decía, ya estoy aquí, ya el reino está acá, delante de ustedes. Ellos tenían mucha esperanza, pero no de irse al cielo. Ellos tenían esperanza de que iba a haber un cambio realmente y que se iban a liberar. Entonces cuando muere Jesús, todo se derrumba y ahí después entonces se empieza a formar toda esta cuestión de las promesas del cristianismo. Dime. No, quería preguntar, ahorita cuando decías que, bueno, que no lo mató el Sanedrín, sino Roma, ¿esa conclusión la saca el señor que dijiste ahorita, Piñeres? Creo que es el apellido. Sí. ¿En qué se basa él para afirmar eso? Bueno, él es un historiador que está estudiando los textos desde hace más de 40 años. ¿Y si ha leído la Biblia? Estoy segura de que sí. Sí, sí. Pareciera que no, con esa conclusión. No, Salim, mira, yo te digo una cosa, y bueno, respeto tu punto de vista. Yo soy una persona muy crítica, y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que él dice, pero él es un referente irrefutable para estos textos, al menos en español. Y realmente lo invitan muchísimo, es un gran académico y conoce esos textos de pe a pa, o sea, se los conoce como la palma de la mano. No, igual, yo también la Biblia me la conozco como la palma de la mano. Ahora, yo te quiero preguntar,
Esa conclusión la saca él. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú has leído la Biblia para comprobar si esa afirmación que él hace es verdad o es falsa? ¿O solo Claro que sí la confías he en el leído. criterio de él? No, no, claro que sí la he leído. Lo que pasa es que él tiene otros soportes también. O sea, él no solamente ha leído, pues para hacer el trabajo que él ha hecho, él ha aplicado todos estos criterios de comparación de textos. Él sí conoce el griego, o sea, él es un traductor del griego original. Entonces, obviamente, pues en estudios yo confío muchísimo en ese criterio y lo traigo a colación y no te estoy diciendo que esto sea lo que él dice, no, Salim. Yo lo que dije fue que tenía serias dudas de esto. Yo no estoy diciendo que Antonio Piñero tenga razón, pero yo digo, hay que escuchar a estas personas que llevan muchos años estudiando. Y me gusta lo que tú dices, Salim. Está muy bien y este mensaje quiero mandarlo también a otras personas. Ya te doy la palabra a Simón. Que no, o no, que no nos confiemos en el que, porque un historiador dice eso, no. Está muy bien lo que dice Salim. O sea, hay que ir a los textos, hay que analizar, pero sí necesitamos de estas personas que llevan mucho tiempo estudiando no solo esos textos, sino otros y los comparan, estudian mucho la cultura judía y todo esto. Yo soy también, como te digo, soy crítica en muchas cosas de los judíos y estoy de acuerdo contigo en muchas opiniones que tú has dado, pero cuando no hay certeza yo me paro ahí y digo, ¿podría ser esto o no? Y Piñero está seguro en que, él dice, es que a él lo mató, fue Poncio Pilato, fue el que tomó la decisión y lo mató. Ahora yo... Entonces, bueno, adelante, sí, disculpa. sí, no. No, que quería decirte por qué hacía la pregunta, porque me llama la atención. Cuando uno va a la Biblia, que bueno, estamos hablando de lo que relata la Biblia, que sabemos que por las manipulaciones, traducciones, habrá errores, evidentemente, pero vamos a lo que dice. Cuando ahorita mencionabas, que no sé si eso también lo dice él, que a él lo toman preso y llevan varios guardias, a Jesús no lo toma preso Roma, a Jesús lo toma preso la guardia del Sanedrín. La guardia del Sanedrín. El Sanedrín tenía sus guardias también, que no eran de Roma. A él lo toma preso el Sanedrín y lo llevan a juicio delante de Caifás y Anás. Ellos acompañan a las guardias romanas, que eran muchísimos, no me acuerdo el número exacto, pero era casi como una legión o media legión, no me acuerdo. No, pero es que ahí no dice cuántos eran en el documento. Por eso te digo, cuando te pregunté, el señor ha leído la Biblia y yo estoy seguro que la habrá leído. Pero claro sí. Con esas afirmaciones, yo que te lo digo, que yo he estudiado la Biblia por años, yo también tengo años estudiando la Biblia y me la he leído varias veces. Entonces, claro, cuando yo escucho esa afirmación que le dijo yo, espérate ahí, de pronto no, eso... también lo ha dicho, Viglino dice el número porque ahí se da un término que significa, yo no sé si tú te acuerdas, Simón, ¿no? Que sí, pero, exacto, pero no sale el número. No sale el número exacto. Dicen, no, pero cuando tú dices una legión, media legión, hay un término que tú dices son tantos, si conoces la historia, sabes cuál es la cantidad de legionarios que mandan allí. Sí. Entonces no eran poquitos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento. La palabra, creo que por la palabra destacamento es que sacan como... Sí, un grupo, es un grupo de... No, pero habría que ir al texto en griego, ¿cuál es el término? Porque obviamente el destacamento, pero... igual el punto además de la cantidad, a lo que yo quería referirme es que quien toma a Jesús allí son los guardias del templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Roma era un imperio que conquistaba pueblos, pero Roma no era un imperio que una vez conquistaba ya se apoderaba de todos los pueblos. Es decir, Roma dejaba que las colonias tuvieran su propia economía, su propio ejército. Hasta depende. Exacto, mira, hasta cierto punto. Recordemos también, sí, es que igual Jesús sí estaba ya siendo un problema. Después de, por ejemplo, lo que sucedió en el templo, Jesús se tuvo que escapar en bombas porque si no ahí lo hubieran cogido y se escondió. Después le tocó ir a una fiesta, etcétera, etcétera, porque le tocó. Pero
él ya estaba empezando a fastidiar y había colaboracionismo entre estos judíos, algunos judíos, no todos, estaban colaborando con Roma, claro que sí. Claro, sí, En sí. eso sí tienes toda la Sí, sí. razón, que el Sanedrín y había unos miembros, pero por ejemplo, Jesús tenía buenas relaciones también con los fariseos, no con todos, pero él tenía sus amigos fariseos. Esto lo sabe un Antonio Piñero que sabe más que yo sobre esta historia y sobre el estilo de vida de Jesús. Entonces, pues hay que ver todas estas cosas y bien el contexto. Ay, te perdimos, Salim. No, aquí estoy. ¿Me Ah, escuchan? bueno, se congeló la imagen, pero quedaste muy bonito. Pero me escuchan. Sí, sí, sí. Sí, eso, Ya lo- ya. Ah, ya volvió. No, sí, es que Ay, he notado estabas que, todo angelical. no, he notado que eso ha pasado ahorita también, como en 2 ocasiones vi ¿Sí? que Simón también se quedó congelado, pero bueno, debe ser por cuestiones de ¿Sí? internet. No, pero Entonces mira que es internet. es interesante esto que estamos hablando porque eso Mm, invita a la gente a ir a la fuente. Entonces, claro. claro, el número no lo dice exacto, evidentemente era un grupo y llama la atención porque uno dice, bueno, ¿y por qué mandaron a ese grupo? Bueno, evidentemente Jesús no estaba solo, tenía el grupo de apóstoles y ellos temían que se pudiera generar una revuelta y dije, bueno, esto para que no se nos salga de las manos hay que apresarlo. Él lo apresan de noche, lo llevan ante Pilatos, le hacen un juicio injusto porque no se cumplió, digamos, los requisitos de ley para enjuiciarlo de esa forma. Y son ellos los que lo llevan ante Poncio Pilatos. Si bien Roma es el autor material de la ejecución de Jesús, el Sanedrín es el autor intelectual. En varias ocasiones, dice el mismo texto, ellos querían apedrearlo para matarlo. Ahora, ¿por qué ellos querían que Jesús tuviese ese desenlace? Porque dentro de sus leyes talmúdicas, dentro de sus leyes que Jehová entregó a Moisés, ese era el desenlace que tenía que tener un personaje que le generara problemas como se lo generó Jesús. Y ellos le dieron a Pilato, según nuestra ley, debe morir. Pero ellos no lo podían hacer directamente porque estaba Roma ahí de por medio y Roma era el que tenía que hacer ese tipo de enjuiciamientos. Entonces lo llevaron ante Pilatos y Roma es el que a través de la crucifixión hace, es el autor material, pero el autor intelectual es el Sanedrín, quienes lo llevan hasta allí. Es decir, ellos hicieron todo lo posible para que Jesús muriera. Pilatos dijo, yo no encuentro falla en este hombre, ¿por qué te quieren? Eso también. Entonces, Eso también lo discutían los historiadores, decían, pero ¿por qué ponen a Pilatos como en esa imagen si él estaba acostumbrado a matar? O sea, ese hombre había enjuiciado a una cantidad de gente y lo ponen como, ay, no, yo no quiero, no. O sea, toda esa serie de situaciones ellos las descartan como históricas. Por eso es que yo digo, eso no es que uno lo lee como si fuera una novela y lo claro, acepta claro, por todo, supuesto. sí. Ellos diseccionan pedazo por pedazo y dicen, esta frase sí, esta frase no. Este pedacito sí, este no, imagínate. Y claro, nosotros habría que ver bajo qué criterio lo hacen también, porque, bajo claro, los criterios que mencionamos precisamente, comparaciones, el contexto histórico y una cantidad de cosas. Como te digo, Pilato no era un angelito. no, era un emperador sangriento, claro, eso sí. Exacto. Entonces, hay unos diálogos ahí que como que no les cuadra, pero ya te digo, Salim, de todas maneras, pues tampoco te voy a contradecir al 100%. Todo esto, como dices tú, está bajo criterio también de los lectores y de seguir Sí, profundizando, porque esa es la idea, que la gente siga investigando. Hemos expuesto distintos puntos de vista, que afortunadamente no estamos todos de acuerdo en lo mismo, porque si no, pues entonces, ¿qué? por eso es que el programa ha sido tan bueno. Exacto, Claro, exacto. de eso se trata. Pero nos apaguemos, entonces empezamos a tirarnos los zapatos. No mentiras. No, de verdad. Eso es lo bueno, que haya distintos puntos de vista y eso es lo que yo veo y eso es lo que nos enriquece también a todos. Ay, muchachos, muchas gracias por haber venido. Me encantó este diálogo y yo siento como que quedó mucho por hablar, ¿verdad? Sí, Claro que sí. Preguntas, sí. Quedó mucho ahí sobre la mesa. Bueno, ya verán ustedes si quieren otra vez
que se repita. Vamos a ver qué dicen en los comentarios, por favor, pero comentarios bonitos, porque es que a veces son tremendos. Eso es normal, eso siempre pasa. Sí. Estamos expuestos públicamente y, claro, y eso viene dentro del pero paquete. lo importante es edificarnos. Yo, la verdad, aquí en el canal tengo personas muy bonitas que pues aportan muchísimo. Entonces, eso es lo que yo espero. Y bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias. Esta es la casa de ustedes. Cuando quieran regresar, serán bienvenidos siempre. No, muchas gracias a ti, Marta. Igualmente en el canal. Y yo creo que el próximo encuentro debería ser en el canal de Simón. Sería buena idea. Sí, para terminar Ay, la Simón, trilogía de conversación. Prepáranos las oncecitas, por favor, Sí. porque ya te vamos a caer. No, perfecto. Y, no, y gracias por la invitación, y gracias a Salim por la invitación anterior. Y bueno, la conversación continúa, ir armando temas para que la persona Continuará. continúe la búsqueda. Claro que sí. Claro que sí. Ay, Muchas gracias. un abrazo a todos y muchas gracias.